Una enfermedad no es un castigo, desde la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán. Recientemente hablamos con un grupo de personas enfermas que estaban transitando una enfermedad y también recordaban parientes que habían transitado la enfermedad, personas mayores, y se preguntaban si estas enfermedades no eran un castigo. Y cuando uno piensa eso o siente eso, que son un castigo, se está imaginando un castigo ¿de quién? De la vida, de Dios. ¿Son las enfermedades un castigo? Vamos a explicar que no son un castigo bajo ningún punto de vista y si realmente hay acciones humanas que sean castigadas, no por la ley común, no estamos hablando de la política social actual de los últimos 2 siglos, de el premio castigo de la sociedad, sino estamos hablando de algo que va más allá de la sociedad, si es que existe el premio castigo. Vamos a analizar esta cuestión, que es uno de los temas importantes en la filosofía de Oriente y también en la tradición más esotérica, más profunda, más psicológica y espiritual de las enseñanzas espirituales que se conocen como cristianismo. Carl Gustav Jung, George Ivanovich Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, y en nuestra escuela nuestro maestro y director con el método Aztlán, abordaron esta cuestión que nosotros consideramos que puede ayudar a muchas personas que están atravesando dificultades en su vida y también los que aún no las han atravesado, problemas de salud, problemas de enfermedad, o que se sienten que la vida no les sonríe, puedan tener una visión para cuando esas dificultades surjan, puedan estar preparados de una manera diferente. Así que es un video que puede ser útil para todos, inclusive para la educación de nuestros hijos. Enseñarles a vivir en un universo, en un planeta Tierra, muy pretencioso universo, en un planeta Tierra, ni de premios ni de castigos. ¿Cómo se puede vivir más allá de esa dualidad? Bueno, eso vamos a abordar en el video de hoy, que es un tema que profundizamos muchísimo con técnicas y herramientas para salirnos de ese lugar, de esa dualidad a través de nuestra enseñanza de los cursos. Bueno, les damos la bienvenida a todos desde el Escarabajo de Oro, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, Bien, contamos en la primera parte que esto surgió, una inspiración en base a charlas que tenemos con personas, ¿no es cierto? Que sí. estuvimos hablando con Lucía, de que personas nos plantearon, por ejemplo, un caso particular, vamos a contarlo, ¿sí? Eh, Hablamos con una persona y después esto lo vimos en otros, una persona mayor hablando de sus padres, nos preguntaba si la madre, que había tenido Alzheimer, o así había sido diagnosticada por la medicina, no habrá sido esa enfermedad que padeció, el Alzheimer, ¿sí? También algunos lo llaman demencia senil, Ujú. no muy feliz el nombre, pero bueno, otro de las enfermedades de la vejez, no eran un castigo, castigo de Dios. No se refería a castigo, no se refiere al castigo de la prisión, ¿no es cierto? Obviamente hay una idea en la persona de Dios de trasfondo y un Dios que premia o castiga los actos humanos. Entonces, si la persona hizo tal cosa mala, después va y las paga. ¿Qué hay de esa idea? ¿Cómo entender eso? Sí, y que empezando por el hecho de que ya el estar enfermos es una situación muy dura, muy difícil, y además se le agrega una idea que la vuelve más negativa a toda esa situación. Entonces, vamos a analizar, ¿no? Si esto es así y cómo poder tomar las situaciones duras y difíciles de la vida, siendo la enfermedad una, pero hay otras que nos causan dolor y sufrimiento, cómo poder tomarlas de un modo positivo incluso, que nos ayude a afrontarlos de otra forma. Claro, pienso que es muy acertado lo que vos estás acá destacando porque por otro lado hay una actitud muy
hay una relación con la enfermedad, consideramos nosotros muy equivocada en la mayoría de las personas, y esto obedece a que no ha habido una educación especial acerca de la naturaleza de la existencia, de la naturaleza de la vida. Vos decías recién que se vuelve doblemente negativo ya el hecho en sí de que tenemos una enfermedad y que es algo difícil de atravesar. Cualquier enfermedad, cualquiera lo puede reconocer, donde el cuerpo, y esto afecta obviamente nuestra psicología, se encuentra en una situación de malestar. El dolor no es agradable, obviamente, ¿sí? Sí. Ni siquiera el masoquista o el sádico, bueno, el masoquista especialmente experimenta el dolor como agradable, igual le duele, aunque se regocije en eso, pero igual le duele. Así que en este sentido es doble el problema, porque no solamente está uno padeciendo la enfermedad, sino que además se agrega una idea psicológica, una creencia muy negativa en relación a eso que estoy viviendo, que además de lo que estoy sufriendo a nivel físico, doliendo a nivel físico, se agrega un sufrimiento psicológico, porque hay un componente de culpa frente a eso. Así que es doblemente negativo esto. Hay varias cosas a tener en cuenta, pero decíamos recién que, por otro lado, en la vida actual se ve la enfermedad como algo injusto. Esto ya es general, porque es parecida a esta idea de la persona esta que nos preguntaba si no habrá sido un castigo la de su madre, el Alzheimer. Pienso que está de fondo también en la idea actual de que la enfermedad es algo que hay que combatir. Claro. Pero como un enemigo, no como combatir en el sentido, obviamente, si uno está enfermo quiere superar la enfermedad. Vamos a aclarar muchas cosas, porque si uno está enfermo es natural querer dejar de estar en dolor, sufriendo además psicológicamente. Por eso es natural, eso es innegable. No, hablamos más de la concepción de la enfermedad como algo que no debería existir, como un error en el programa, en el diseño de la vida. Eso, un error en el diseño de la vida. Entonces tiene que haber vida eterna, tiene que haber salud eterna. Juventud eterna. Juventud eterna, como la Dorian Gray, ¿no es cierto? Empieza a pasar todo eso. Entonces creo que la inquietud de esta persona obedece a algo muy colectivo de nuestra época. En definitiva, todos terminan pensando que es un castigo cualquier enfermedad, inconscientemente. En la forma de cómo abordamos la enfermedad, hay la idea de que es algo injusto. Algo que no sé si castigo necesariamente, no es esa la palabra, pero que estamos, que es una injusticia. Entonces, después que pensamos que es una injusticia, la idea de castigo se mezcla con una idea antigua. Entonces tenemos dos problemas acá, ¿no? Que no tendría que suceder eso. Que si la persona le sucede, una enfermedad, tiene que ser, entonces, por un castigo. Si hay una concepción hasta hace 2 siglos, por ejemplo, la concepción era que cualquier dificultad que tuviese el ser humano, como Dios era totalmente, absolutamente bueno, todas las dificultades eran castigos. Y por otro lado, se termina la fuerza de esa idea de Dios, colectivamente hablando, vienen las ideologías materialistas. Entonces, todo lo que es malo es injusto, pero injusto atribuido en principio a la política. Pero la enfermedad no se le puede atribuir la injusticia a la política. Entonces no le puede echar la culpa a tal personaje, a tales políticos, a tales poderosos. Se intenta a veces. Se intenta, con algunas, ¿no? Se intenta también. Hay causas que obviamente ayudan a que haya ciertas enfermedades. Sí, hay enfermedades producidas, eso es indiscutible. Pero no como causa primera. Eso, la alimentación adulterada y otras, sí hay causas reales de esto, ¿no? Pero, entonces veamos esto de lo injusto, ¿no? Veamos lo del castigo. Lo del castigo era una idea anterior. Dijimos hasta el siglo II, donde cualquier mal que el ser humano hiciera era castigado. Si leemos, por ejemplo, eso está en las enseñanzas, eso es de la Biblia, es del Antiguo Testamento, esa idea del castigo.
Pienso que no. Mm, Pienso que es como se entendió esto. claro, porque hay una idea de el Dios del Antiguo Testamento que era vengativo, que castigaba a quienes lo desobedecían. Pienso que acá hay un error, ¿no? Porque por un lado están las enseñanzas, está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento, la Biblia. ¿Sí? Pero hay que ir a leerlo uno y tratar de sacarse los interpretadores. Eso es una tarea que no es tan sencilla porque tenemos que adentrarnos en eso y tenemos que acostumbrarnos a un pensar psicológico. Requiere cierto entrenamiento para hacer una lectura no literal y no filtrada por la explicación de otros. Hubo muchos que empezaron a explicarlo y presentaron un Dios que premiaba y castigaba. Ujú, ¿Sí? sí, Un Dios que premiaba y castigaba. Cuando dejó de existir Dios, para muchos, porque esa idea de Dios no era creíble para muchas personas del siglo XIX y del siglo XX, el que tiene que ahora premiar y castigar es la sociedad. Entonces, la educación que todos hemos recibido en su mayoría es una educación de premiar al que hace algo bien con notas, con calificaciones, y al que hace algo mal, una calificación mala, dentro de un determinado tipo de sistema. ¿No es cierto? De vuelta sigue el premio y castigo ahí. Es el valor que la sociedad le está dando a una forma de evaluación. No digo que está mal tener notas y todo eso, pero estoy hablando de cómo se encara la sociedad. Por ejemplo, la persona triunfa en algo, tiene éxito y se le da un premio. ¿Sí? sí. Y inconscientemente todos los que no triunfan se sienten castigados por la sociedad. El castigo, no tienen éxito, no alcancé el éxito, es una especie de castigo. Esto, o sea, sigue la idea de premio y castigo disfrazada, no con Dios ahora, ahora es con la sociedad, que la sociedad es Dios, sin darse cuenta, las normas sociales, con todas las organizaciones que hay. Es un Dios ateo, digamos, pero sigue siendo algo que está por encima del individuo, ¿no? Ujú, El monstruo de lo que es el aparato social mundial en cualquier nivel de la vida. Pero volvamos al tema de la enfermedad. Pero hay que analizar todo esto para poder pensarlo más profundamente. Veamos el tema de la enfermedad. En la India, en la tradición de la India está la idea de karma, claro. la ley de causa y efecto. Es otro modo de abordarlo, a pesar de que trayendo esa idea a Occidente ha caído en esa confusión, En ¿no? ese suelo Ujú, mental, sí. en ese condicionamiento mental. Porque, ¿cómo se dice la gente del karma? Y que tal cosa que me pasa es un karma. En vez de decir es un castigo, se usa la palabra karma, pero para referirse a algo injusto, que también genera inconscientemente una culpa. Me Algo pasa, que hice malo lo pago. me Es pasa karma. esto de pagar algo malo, que ahora podemos definir, ¿no? Más precisamente, más científicamente, qué significa la ley del karma, porque sí esta idea de pagar el karma, pero no como castigo, ¿no? En esta idea se agrega un componente emocional negativo. Y mientras que en el hinduismo se habla de pagar el karma, es parte de algo Del natural de la aprendizaje, vida. claro, como, o sea, cosecharás tu siembra. Si yo hago Ujú, esto, pasa esto otro. Ahí hay una idea de pago, ¿no? De retribución. ujú, Esta idea de retribución, esta creo que es una idea más acertada, de la retribución. Quizás es mejor hablar en términos de lo que encuentro como retribución. Por ejemplo, si hago un esfuerzo bien orientado, voy a tener una retribución que acompañe ese esfuerzo. Si me quedo cruzado de brazos y no hago nada, lo que voy a obtener es el resultado de quedarme cruzado de brazos sin hacer nada, así, etcétera, en cosas sencillas a cosas más complejas. La idea de karma es una ley de causa y efecto, y ahora lo combinamos con la idea de la enfermedad. ¿Sí? ujú, Hay una idea muy antigua en el budismo, sí. muy buena, que son las 4 nobles verdades.
Los cuerpos, todas las formas físicas, y acá es importante una visión más amplia de la existencia, de qué es la vida, y pensar sobre esto, y lo podemos comprobar todos. No todo lo que existe físicamente llega a un momento de fin físico. Empieza a deteriorarse. Eso, no todo lo que existe un mueble, y después los seres que se llaman vivos. Sí. ¿No todos llegan a un momento de deterioro? Hoy, más temprano en una clase, ¿no? Explicabas un poco más esto, agarraste un cable y explicabas, ¿no? Ese cable en algún momento, alguno de los filamentos por los que puede pasar la energía, la electricidad, empieza a deteriorarse. Hasta el final se rompe o se parte. Ese cable, como vehículo físico de esa energía, de la energía eléctrica, deja de funcionar. Sería un cable enfermo. Y hasta que muere, ¿no? Hasta que deja de funcionar totalmente. De hecho, se usa ese lenguaje para las máquinas. Sí, se murió la máquina. Se murió el celular. Se murió la máquina. Bueno, tenemos que hacer un entierro, un velorio o incinerarlo. Y no se puede quemar las máquinas actuales porque son de plástico y generan toxicidad. Pero se usa ese lenguaje inconscientemente, ¿no? Sí. El lenguaje de lo humano se humaniza a todas las máquinas. Pero bueno, aparte de esto, ¿no? Volviendo a la reflexión que estamos haciendo, en cuanto a la enfermedad, parte del programa, y esto es una enseñanza muy importante que da el budismo y todas las enseñanzas espirituales, ¿no? Parte del programa de la vida, ¿cuál es? Que todo lo que existe, todo lo que nace, se deteriora o se enferma. Sí. Todo. Entonces, y en el budismo se dice que eso es karma. Karma por tener un cuerpo. Claro. Si yo no quiero enfermarme o deteriorarme, no tendría que existir físicamente. Que eso está también. Sí. La idea de una liberación final donde no hay más todo eso. No como un escapismo, como un acto de conciencia. ¿Qué implica? ¿Cómo es? Es muy complejo. Ya es algo muy metafísico. Sí, muy complejo. Que lo enseñamos nosotros en nuestra escuela y nos preparamos para eso. Para llegar a ese estado de conciencia. En vida hay que intentar llegar a ello. Y después reforzarlo tras la muerte física. Todo un proceso, ¿no? Pero hablando de este tema de la enfermedad. La enfermedad es algo natural, ¿no? Sí. Pero no se tiene conciencia de eso. Esto es un problema. Es algo natural la enfermedad, primero de todo. Pero después hay varias cosas acá que hay que analizar porque la misma palabra no es el mismo proceso en todos los casos. Están las enfermedades naturales. ¿Cuál sería una enfermedad natural? Ustedes dirán, ¿por qué tanto análisis? Porque nuestra vida está inmiscuida y atravesada por esto. Y nuestra intención como Escuela Aztlán es ayudar a las personas a aliviar su dolor, su confusión y además ayudar a la persona que sea verdaderamente fuerte para enfrentar todo lo que vive. Esta es la meta de nuestra escuela, de nuestro maestro, que hace 60 años empezó ese trabajo. La psicología o el mindfulness, tanto de Jung como de Gurdjieff, tiene que ayudar a la persona a navegar por el mar de la vida con otra disposición, una disposición más objetiva, más realista. Realista no es lo que dice el materialismo, realismo solamente. Un realismo mucho más profundo, que tenga en cuenta más cuestiones de la existencia. Porque los llamados así pragmáticos actuales, ¿sí?, no se preparan para la realidad de lo que realmente son, que es un alma y un espíritu, que no es tan difícil de comprobar su existencia, pero no se puede comprobar con una idea materialista de la vida. No es tan difícil comprobar que hay un alma y un espíritu. O sea, es difícil llegar al momento hasta ese lugar de la comprobación. Es difícil llegar hasta ahí, pero una vez que estoy ahí y estoy más abierto, no es tan difícil de comprobar.
Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Ese tema también lo vamos a abordar y lo enseñamos en nuestros cursos, ¿no? La realidad de lo que es más que físico, cómo sentirla, cómo comprobarla en nosotros. Volviendo al tema. Bueno, entonces, si la enfermedad no es un castigo, y siguiendo la idea del karma que viene de Oriente, es retribución, ¿no? Porque la ley de karma es la ley de causa y efecto, que haya un equilibrio entre causas y efectos. Cómo esta idea nos puede ayudar cuando nos enfermamos o cuando estamos con un ser querido enfermo al que podemos ayudar transmitiéndole otra disposición frente a la situación, que de por sí es negativa, pero que puede implicar algo positivo. Y cuando decimos positivo no es que vamos a estar contentos ni negando la situación, pero sí tomándolo como un aprendizaje. Bueno, habíamos dicho, en relación a eso, habíamos planteado otra idea, ¿no? Para seguir esto. Habíamos planteado que hay distintos tipos de enfermedades. Dijimos que están las enfermedades naturales. Las naturales son propias de la transformación del cuerpo de la juventud a la vejez. Hay varios tipos de enfermedades que se empieza teniendo. Primero, las primeras enfermedades que tiene el niño van fortaleciendo su inmunidad. Así que hay un mal ahí para un bien, entre comillas, ¿no? El niño se va inmunizando, virus, bacterias, etcétera, enfermedades varias, y esto le va generando al organismo, lo va ayudando a que crea las defensas. Esto sucede a nivel físico y también sucede a nivel de las relaciones humanas, pero ese es otro cantar, ¿no? Otro capítulo. Todo lo que sea el sufrimiento físico como enfermedad, ahora estamos abordando la cuestión de enfermedad, estamos hablando de la enfermedad física, que además puede conllevar enfermedad mental, pero hablamos de la física ahora. Todo esto prepara al organismo en los primeros tiempos a que se vaya robusteciendo, fortaleciendo. Por ejemplo, ¿vieron cuando decíamos, ya tuviste sarampión? Si ya lo tuviste, el cuerpo ya fue creando su propia inmunidad o distintas enfermedades. El cuerpo va creando inmunidad en la mayoría de los cuerpos, excepto que haya una debilidad, una falla, un problema congénito de inmunidad de entrada, que también hay casos. O hay ciertos órganos con los cuales todos nacemos más débiles que otros, etc. Pero volviendo al tema, se va creando. Entonces la enfermedad ahí tiene un sentido de que al ser vivo le va creando la posibilidad de llegar hasta un momento que es la cúspide, a una edad determinada, más o menos a los 20 y pico de años, donde la persona ya está completamente formado todo el organismo, desarrollado. De hecho ya no hay más crecimiento después. Empieza una curva descendente ya para la mitad de la vida, alrededor de los 35 años a nivel biológico. Entonces ahí ese tipo de enfermedad, todo eso es natural como enfermedad. Gripes, resfríos, etc. Después están las otras enfermedades. La gente dice, ay, yo no me resfrío nunca. Claro. Pero te pasa otra enfermedad, te pasa otra cosa. No es correcto ese análisis. Porque hay... Y después están las producidas por el hombre, por la contaminación. Hay muchas hoy enfermedades, pero estas hablamos de las naturales. Después la otra etapa de la vida donde las enfermedades son naturales son las de los órganos desgastados. Se gastó un órgano, se gastó otro, se gasta otro. Claro, esa es una ley de la vida. Claro, leyes de la vida, de todo lo que existe, como decíamos al principio. En ese desgastar se va produciendo, en ese desgaste, las enfermedades propias de lo que vamos a llamar vejez, que es un tabú hoy, hablar de la vejez, o llamarlo vejez, ¿no es cierto? Acá hay conflictos psicológicos, de ideas erradas, una mala educación en cuanto a la naturaleza de la vida. Pareciera como que si las personas, obviamente que las personas a medida que van envejeciendo pasan más tiempo encerradas en su casa. Su cuerpo no tiene la misma vitalidad para tanta actividad extravertida. Después la segunda mitad de la vida, después de los 60, 70 años,
en general la vitalidad merma. En general no, siempre merma la vitalidad en todos, pero vamos a ver si caminamos por una ciudad, ¿a quién vemos en la calle caminando? A las personas más jóvenes. La mayoría son personas jóvenes, Sí. ¿no es cierto? Entonces, en las películas, la mayoría de las películas son de jóvenes. Sí. No atraen tanto el tema de las películas de ancianos. Fíjense ustedes, no es el tema que atrae. La mayoría son las películas de los jóvenes, para la mayoría. Entonces, pareciera que vivimos en un mundo de la eterna juventud, donde están escondidos las personas ancianas, está escondida la enfermedad natural. Pareciera no, está escondida, está rechazada, está negada, y además si se agrega a este factor la idea negativa de que la enfermedad es algo que no tendría que suceder, ustedes pueden observarse en sí mismos profundamente. ¿Creo yo que la enfermedad no tendría que suceder? Bueno, todo eso son las naturales. Tengo que trabajar en aceptar eso de la vida. Todo eso implica un trabajo psicológico muy profundo, muy importante. Y que nos conecta con una naturaleza totalmente distinta de lo que somos como seres humanos. Y en la relación con el otro. Porque en todo ese miedo y emociones negativas hay una concepción muy limitada de lo que somos los seres humanos, solamente muy algo falsa, físico. yo me atrevo a decir, muy falsa, porque no coincide con la realidad, por eso decíamos ser realista. Están las enfermedades naturales y nos deja muy desamparados frente a nuestro mismo futuro. Tal cual. Que vamos a tener que o mismo presente si ya estoy transitando la enfermedad. Por eso esperamos que estas ideas traigan algún alivio a algunas personas. Y otros que creen que nunca se van a enfermar le van a parecer un disparate. Como la película esa que pasamos muy buena, El Doctor. Ah, sí. El Doctor se llama. Sí. Una película con William Hurt, que el tipo el Doctor, era un médico muy frío. Trataba a la gente y le decía el diagnóstico, usted se va a enfermar, le va a pasar esto y todo, hasta que él le agarra un cáncer. Sí. Entra en un pánico total. Y él sufre al mismo tiempo otros médicos que lo tratan con la misma frialdad. Y él ahí se va volviendo más humano. Y se da cuenta lo que es transitar una enfermedad en carne propia. Ya no es un teórico. Bueno, lo mismo nos pasa con la vejez, por ejemplo. Esto sería la empatía auténtica, que no es fácil de practicar, aunque en todos los cursos, oye, ser empático. Bien, pero tengo que tener otras ideas de la vida para ser empático. No imponer lo que yo pienso. Y me pongo en el lugar del otro, me estoy poniendo en el lugar de mí mismo, en realidad, no del otro. Eso es un factor. Ya está, las enfermedades naturales. Ahora vamos a las enfermedades inventadas por el hombre. Ahí está. Todas las inventadas por el ser humano. Es la polución, la contaminación del planeta que va a enfermar el cuerpo. Sí. Nos contamina el agua, tenemos que tomar todos agua mineral. No se puede tomar el agua. Hace 50 años se podía tomar el agua de la canilla. ¿Cómo se dice? Del grifo. Del grifo. Ahora no se puede. Sí. ¿No es cierto? El aire que respiramos produce todo tipo de enfermedades. Sí. Los alimentos que están alterados, procesados se llama los alimentos químicos. Todo esto es creado por el hombre. Eso sería evitable, por ejemplo, inmediatamente, pero las naturales no. Así que cuando hablamos con una misma palabra, enfermedad, estamos llamando a distintas cosas. Y no son un castigo, son causa y efecto. Hay una causa y efecto que es la enfermedad natural, que es por el hecho de tener una forma física. Eso es la causa y efecto, entonces es karma eso, pero eso no es castigo. Es tener una forma física que va a conllevar todo eso. Y por el otro lado está el otro tipo de karma, que es el que corrige, ¿no? Esto otro. Errores. De hábitos, de conducta, de ignorancia, ¿no? Durante muchos años no sé cómo alimentarme bien. Bueno, conocemos muchos casos, ¿no? De personas que sufren una enfermedad y eso les trae
una conciencia una de conciencia cuidarse. y un cambio positivo a su vida y renacen y empiezan a vivir de una nueva manera, mejor consigo mismos, con los demás. Bueno, y después están los que nos dedicamos a la salud en algún nivel, que sería importante que ayudemos a los otros a que trabajen preventivamente. Muchas veces dar con algunas ideas o consejos un sacudón y decir, no, por ahí si vas te va a pasar esto. Y ser más enfático en esto y poner más énfasis. Entonces podemos ahorrar muchos errores, podemos ahorrar este karma innecesario que se puede evitar. Hay otra parte que no vamos a poder evitar si somos humanos. Vamos a tener que atravesar una cantidad de situaciones humanas. Frente a esas partes que no podemos evitar, frente a ese tipo de karma como causa y efecto, ¿sí? Podemos prepararnos. Hay muchas herramientas para prepararnos, para todas las cuestiones de la vida. Sí. Y bueno, a eso nos dedicamos. A eso nos dedicamos y los invitamos a estudiar con nosotros para conocer más todas las técnicas psicológicas que aquí vamos a presentar para el autoconocimiento, para tener una conciencia plena hacia todo lo que hacemos. Así que los invitamos a estudiar todo esto y ayudar a los demás, así porque nos ayudamos nosotros. Si nosotros estamos mejor, la mejor forma que tenemos de ayudar a otros es nosotros teniendo una psicología más auténtica, siendo más auténticos. Más auténtico, así como este paisaje. Más armónico. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo por hoy. Acuérdense de darle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal y activar notificaciones para seguir conectados. También los invitamos a que comenten. Es un tema que quizás algunos quieran compartir experiencias que hayan vivido o que sienten de lo que hablamos hoy. Así que esperamos sus comentarios para luego leerlos, que siempre lo hacemos. Nos despedimos entonces y les compartimos antes de terminar la invitación para los que quieran saber más del trabajo que hacemos a través de nuestras clases y cursos. Gracias y hasta la próxima. Chao. La Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía de Conocimiento Unificado Integral los invita al curso online sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. En este curso se aprenderá la esencia de estos dos sistemas que consideramos fundamentales para el ser humano moderno. Esta enseñanza puede abrirnos a una perspectiva completamente nueva de nosotros mismos y del mundo en que vivimos, y asimismo darnos soluciones muy eficaces y prácticas a los complejísimos problemas que hoy nos tocan vivir. El método Aztlán fue creado por el filósofo León Azulay y lleva 60 años haciendo un mundo mejor. Abajo encontrarán toda la información en la descripción, el temario completo y el modo de participación. Los esperamos.